Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. ¿Quieres saber lo último de lo último para el tratamiento de la alopecia? Hoy te traemos un producto muy novedoso e interesante para tratar la alopecia androgenética. No son pastillas, no es un líquido, no es una crema, no es nada de lo que habíamos visto hasta ahora. Se trata de un parche que se coloca sobre la piel y que favorecería el crecimiento del pelo. Se han publicado los resultados este mismo año y te lo traemos calentito, calentito. Así que no parpadees que comenzamos. Como hemos dicho en otras ocasiones, la investigación para la alopecia está en uno de sus mejores momentos. Los tratamientos actualmente disponibles son realmente eficaces, tanto dutasteride como finasteride, minoxidil, plasma rico en plaquetas, espironolactona, bicalutamida, etc. han demostrado sobradamente que mejoran la alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres. Lamentablemente, ninguno de estos productos está exento de potenciales efectos secundarios y efectos adversos. Por estos motivos se están buscando todo tipo de tratamientos en pastillas, tratamientos genéticos, androgenéticos, favorecedores de la vascularización y un sinfín de procedimientos que intentan mejorar los resultados pero reduciendo los efectos secundarios. Y en medio de todo este proceso aparece un cambio de paradigma, un nuevo abordaje de la alopecia. Como te decíamos, no es una pastilla, ni una crema, ni una solución, ni un sofisticado aparato láser. En esta ocasión estamos hablando de un parche que se coloca sobre la piel y que hace crecer el pelo. Sorprendente. Así es. Pues veamos cómo funciona. Se trata de un parche de silicona parecido a estos apósitos que se colocan para proteger las heridas, pero con la particularidad de que contiene unas microagujas muy chiquititas. Estas microagujas están impregnadas por unas micropartículas, estas que ves en el esquema que son azules y que a su vez contienen cobre, zinc y quercetina, que son esas bolitas de colores que se ven dentro de las bolas azules. Por si a alguien le interesa más en profundidad, los componentes de este parche son los que estás viendo ahora en la pantalla. Vamos a dejar unos segundos la imagen porque no seríamos capaces de decirlo antes de que se acabe el vídeo, así que lo dejamos en pantalla y luego si quieres puedes poner la pausa y mirarlo con detenimiento. Pero vamos a seguir viendo cómo funciona este parche crecepelo. Al poner el parche sobre la piel, las microagujas la atraviesan y empiezan a deshacerse y a liberar poco a poco el cobre, el zinc y la quercetina. ¿Y qué efecto tiene el cobre, el zinc y la quercetina? Pues veámoslo uno por uno y veamos por qué esto puede ser bueno para el crecimiento del cabello. La quercetina es un flavonoide que se encuentra presente en altas concentraciones tanto en frutas como en verduras. De hecho, es el flavonoide más habitual de la dieta humana. Encontramos quercetina a niveles elevados en alimentos como la cebolla, las manzanas, la uva, el brócoli o el té. Por otra parte, los oligoelementos como el zinc o el cobre juegan un papel importante en el desarrollo normal del folículo piloso y la regulación de las células inmunitarias. Los estudios han encontrado que el zinc puede interactuar con varias enzimas biológicas, por ejemplo con la fosfatasa alcalina, y regular la viabilidad de las células madre en los folículos pilosos. Además, el zinc actúa como un agente antiinflamatorio, ya que induce y mantiene el microambiente antiinflamatorio. El cobre también juega un papel vital en los folículos pilosos, inhibiendo la caída del cabello y beneficiando la regeneración de los folículos. Además, tanto el zinc como el cobre pueden inhibir la 5-alfa reductasa y proteger el cabello. No obstante, aunque el zinc y el cobre tienen muchos potenciales efectos para los folículos pilosos, ningún estudio ha demostrado que tengan efecto terapéutico directo sobre la alopecia androgenética, posiblemente porque los iones metálicos por sí solos no son suficientemente activos biológicamente para lograr un efecto terapéutico adecuado. Pero en este parche no están solos el zinc y el cobre, sino que han puesto también la quercetina. Estudios previos han demostrado que los flavonoides como la quercetina pueden interactuar con diferentes iones metálicos para formar quelatos altamente bioactivos que mejorarían aún más la regeneración de los tejidos. Por ejemplo, se ha visto que la formación de quelatos de cobre con quercetina acelera la regeneración del folículo piloso durante la curación de las heridas por quemadura. Por tanto, es posible que la combinación de quercetina con iones de zinc y de cobre pueda producir una activación más fuerte en la regeneración del folículo piloso. Por tanto, la liberación de nanopartículas que se produce a nivel subcutáneo cuando colocamos este parche crecepelo promueve la regeneración del folículo piloso, ya que la combinación de iones de cobre y de zinc y quercetina modifica 3 procesos que afectan a la caída del pelo. Por una parte, produce la inhibición de la dihidrotestosterona. Por otra parte, van a reducir la inflamación propia de la alopecia. Y por último, produce un aumento en la angiogénesis y activación de las células madre del folículo piloso, favoreciendo así su crecimiento. De momento, lo malo de esta investigación es que solamente se ha llevado a cabo en ratones. Es verdad que los resultados son muy buenos, pero no se ha visto todavía su efecto en humanos. De todos modos, en nuestra opinión, lo más importante no es si precisamente este parche con estos componentes funciona o no, sino que lo que nos parece más interesante es el nuevo concepto que supone para el tratamiento de la alopecia.
Tratar la caída del cabello con la aplicación de unos parches en el cuero cabelludo nos parece muy rompedor y desde luego interesante para el futuro. A lo mejor podría llegar a incluirse otras sustancias, podría ser útil la administración de minoxidil tópico o el finasteride tópico u otras sustancias en investigación que pudieran mejorar la alopecia androgenética. Si quieres saber más sobre el uso de finasteride tópico para la alopecia androgenética, te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.